Estábamos esperando esta llamada. Nos vamos a otro misterio, ¿no, José Manuel? Sí, porque esta noche vamos a hablar de un tema que, como tú comentabas en el sumario, era apasionante. En las primeras horas de la noche del 28 de septiembre, o en la madrugada del día 29, en 1978, el Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, llamado el Papa de la Sonrisa, murió tan solo después de 33 días de haber sido elegido. La causa de su muerte, sin las comprobaciones que hubieran sido o proporcionado a la autopsia, fue anunciada por el Vaticano a la prensa mundial como debido a un infarto de miocardio, es decir, un ataque al corazón. Fue una investigación también bastante fuerte y bastante dura sobre la muerte, y a petición de ciertas personas residentes en el Vaticano que se sentían preocupadas por el ocultamiento de las verdaderas circunstancias que rodean el descubrimiento del cadáver del Papa. Es un tema apasionante, es un tema sobre el que ha habido mucha polémica, ya que se involucra al Banco Vaticano, a empleados como el presidente Paul Marcinkourt, y la noche que dicen que murió, en este caso, Juan Pablo I, pues se estaban planificando importantes cambios dentro de las esferas vaticanas, al parecer en relación con una serie de sacerdotes, obispos e incluso cardenales que pertenecían a una misteriosa rama de la masonería llamada la Logia P2. A pesar de su experiencia humilde, el sonriente Albino Luciani se disponía precisamente a luchar contra la corrupción dentro del Vaticano del modo más energético e implacable. Quizás por ello apareció muerto en esa madrugada del día 29 de 1978. Sergio, Jesús, buenas noches. Buenas noches. El de hoy un tema peliagudo, muy delicado de tratar. Muy delicado, sí. Vamos a intentar dar luz a lo que sucedió. Creo que todavía dejaremos alguna incógnita, ¿no, Sergio? Sí, sería pretencioso pensar que de este momento de tertulia va a salir luz. Se habla mucho de la muerte del Papa de la Sonrisa, de Juan Pablo I, pero yo hoy he escuchado la última teoría que circula por ciertos mentideros. Al Papa Juan Pablo I lo descubre, en principio, como después se supo, lo descubre una monja. Incluso una de las especulaciones que había por ahí es que entre el Papa y la monja hubo una affair. O sea que es un tema que ha hecho correr ríos de tinta, donde todo el mundo presenta cierta suspicacia. Yo creo que nadie cree que Juan Pablo I murió de muerte natural, y que tiene todos los ingredientes para ser una conspiración al más puro estilo de una novela de John le Carré o de estas de mafia, ¿no? Sí, totalmente. Además, hay declaraciones de personas que han investigado muy mucho esto y que nos podrían dar datos para hacer pensar en esta conspiración. Pero en este caso los datos los vais a dar vosotros. Sí, hombre, claro. Porque para eso habéis estado toda la semana pues preparando este monográfico. Jesús, vamos a contar exactamente lo que sucedió desde unas horas antes, ¿no? Imagino, que es cuando empieza a tramarse quizá una conspiración de las que, nunca mejor dicho, hicieron época. Vamos a irnos a unos días antes. Vamos a irnos unos 30 días antes, cuando el Papa cuando el obispo Albino Luciani fue elegido Papa, después de una serie de votaciones en las cuales había dos grupos de poder en la Iglesia que estaban intentando colocar a un Papa que después de el malogrado Juan XXIII, pues por un lado siguiera la corriente reformista, y por el otro lado los conservadores no lo hicieron. Un conclave muy rápido, además. Sí, rapidísimo. Sí. Y en el cual siempre dos bandos, los franceses y los italianos. Siempre dos bandos, efectivamente. Date cuenta de que el Papa Juan XXIII pues, intentó comenzar una reforma que posteriormente Pablo VI la paró, la frenó. Pero hay una cosa muy curiosa. Pablo VI, durante su papado, en un momento colocó su mitra sobre Luciani en una de las reuniones, y él se sintió como avergonzado por eso. Es como si Pablo VI hubiera dicho: tú eres el siguiente. Y yo tengo aquí me he hecho una pregunta: ¿el beso de Judas? Porque colocar Pablo VI, muchísimo antes de que se celebrara el cónclave, que se fuera elegido, la mitra sobre los hombros de Luciani. Menos mal que hemos dicho que lo íbamos a tocar. El tema
pero es algo que me llamó la atención, me llamó muchísimo la atención. Es algo inusual, cuando menos. Exacto, inusual. Porque un papa en activo quizás también marca una tendencia dentro del siguiente cónclave de cardenales, ¿verdad? Sí, se sabe cuál es el favorito en este caso de ese papa. De hecho, Juan Pablo I sabía que Juan Pablo II le iba a suceder en el pontificado. Él lo sabía, decía, me va a suceder el que está justo enfrente de mí, y era que Karol Wojtyła. Y todos sabíamos que a Juan Pablo II le iba a suceder Ratzinger, porque con Juan Pablo I da la curiosidad que unos días antes de ese cónclave, cuando se encierran detrás de esa capilla Sistina, ¿no? Se encierran para elegir papa. En una entrevista, creo que fue en Radio Vaticano, le empezaron a hacer la entrevista sobre cuáles podrían ser los papas. Él estaba dentro de esa lista, aunque muy muy atrasado. Y es curioso porque hay un momento en esa entrevista que él dice, mire señor o señorita, hay 3 tipos de posibles papas, ¿no? Y yo estoy en el tercer puesto, ¿no? En el tercer grupo. O sea, nadie se podía pensar que se iba a ser el próximo papa, ¿no? Sí, porque además era joven para ser papa. Juan Pablo I o Albino Luciani, él sube al trono del sucesor de Pablo con 65 años, que para ser papa es joven. Entonces no presentaba el perfil del candidato para ocupar el pontificado. Sí que el hecho de ser el obispo de Venecia sí que daba como un poquito más el obispado de Venecia es como la antesala, o de alguna forma son los favoritos para ocupar el trono de Pedro, ¿no? Y bueno, el hecho de ser italiano también jugaba a su favor. Pero claro, nadie se esperaba que Juan Pablo I en esos 33 días de pontificado planteara lo que él llegó a plantear. Exactamente, y ahí vamos, porque él se pone la casulla de papa, ¿no? Se la pone encima, saluda de una manera muy vergonzosa, además, muy humilde siempre en ese saludo desde el balcón, diciendo que que no tenía ni la inteligencia de sus sucesores, y que quería la ayuda del pueblo. Sergio, ¿cómo empieza su pontificado? Esos 33 días escasos, ¿no? Pero realmente 33 días revolucionarios, ¿no? Sí. Bueno, empieza ya captando la atención de medio mundo, porque Juan Pablo I renuncia a una serie de ritos que es su entronización y unos signos de poder y opulencia que él prefiere que no formen parte de su nombramiento como papa. No se le corona como papa, no se le impone la tiara. Él renuncia a todos esos signos del poder. Él dice que él no era un papa jefe de Estado, sino que era un papa apóstol, ¿no? Entonces está mucho más preocupado por la tarea evangélica y evangelizadora que por las tareas de jefe de Estado. Y bueno, 2 citas, ¿no? Quizá que tuvo en su breve pontificado, pero que fueron clave. Él se reúne con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, con Nicodim. Hay un acercamiento entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, no del todo bien visto por parte de los más conservadores, y tiene prevista una reunión el 24 de octubre con la la embajada, miembros del cuerpo diplomático de Estados Unidos, para hablar sobre algo tan revolucionario como es el control de la natalidad, incluso que la Iglesia diera el visto bueno, sino la bendición, a la píldora anticonceptiva, incluso a la participación activa en el sacerdocio de la mujer. O sea que en esos 33 días es que una revolución, era revolucionario. Incendiaria, además. Revolución. Pero sin embargo, Jesús, algo sucede, si no lo hubiéramos caído a esta zona de misterio, claro, ¿no? Suceden muchísimas cosas. En principio hay rumores de que el Papa Juan Pablo I, y voy a irme un poco a la mitad de la historia, pero es porque quiero que recuerden este dato nuestros oyentes. Juan Pablo I le enseña por aquel entonces el ministro o el encargado de las relaciones exteriores del Vaticano una lista en la cual ya se ve cómo hay cardenales que van a ser retirados de sus puestos y cardenales que van a ser impuestos en esos puestos retirados. Fíjate qué casualidad de que aparece gente como por ejemplo
el que por aquel entonces era presidente del Banco Vaticano, el americano Marcinkus. Aparece incluso él mismo, el que ve el documento, y pocas horas después, muerto. Es que quiero que recuerden eso. Y otra cosa más. Se dice que posiblemente fue envenenado. Hay que recordar que esa misma mañana, ese mismo mediodía, almorzó junto a las personas más allegadas a él. Si alguien lo hubiera envenenado, tenía que haber sido alguien que estaba muy cercano a él. Muy, muy cercano a él. Con lo cual ya empezamos a meter muchas más personas en la trama, muchísimas más. En torno incluso a la muerte de Juan Pablo I está la figura, que luego hablaréis de ella, del cardenal Villot, Sí. que sería una pieza clave en toda esta historia. Fue el que vio ese documento que te estoy diciendo y estaba su nombre ahí. Por eso mismo, tiene Y nombre y Su nombre apellido. ahí. Sí, es que su nombre estaba ahí. Y según la hermana Vincenza, que fue la que descubrió el cadáver de Juan Pablo I, aunque en una primera versión se dijo que había sido su secretario, el irlandés John Maggie, fue la hermana Vincenza. La hermana Vincenza reconoce, y años después, cuando ya poco a poco se va relajando la situación, reconoce que aquella misma tarde y antes de cenar había habido una bronca tremenda en el despacho del Papa con el cardenal Villot, como dice Juan, en relación pues con esos cambios tanto dentro de la curia como dentro de la banca vaticana, ¿no? Por eso el cardenal Villot aquí es un poco el sospechoso. Lo que sí es cierto es un poco el valor que tuvo Juan Pablo I, Luciani, de decir a Villot: ven para acá que te voy a enseñar un documento en el cual estás tú y además tu amiguito, entre comillas, Marcinkus. No era... enseñarle ese documento en ese momento. ¿No es una forma también de, cómo decirlo, no una provocación, pero sí una forma de encender una mecha? Sí. O tú a un enemigo o a un posible enemigo nunca le vas a mostrar esas cartas, ¿no? Pero bueno, dentro de las grandes embajadas, los grandes gobiernos, hay siempre altas y bajas y que tienen que estar acostumbrados. Pero además, cuando Albino Luciani sube al papado, él viene, como decíamos antes, del ser patriarca de Venecia. Y ocurre en el año 72, lo cuento rápidamente, una absorción de la banca vaticana, absorbe la banca católica del Véneto, ¿no? De Venecia, sin consultar con él, que era el patriarca de Venecia. Empieza a investigar, empieza a tirar del hilo y aparece un caso de corrupción relacionado con la mafia italiano-americana, aparece una logia masónica y aparecen nombres que después él como papa se va a encontrar que son su secretario o su hombre de confianza, como es Villot, y bueno, resulta que cuando llega al Vaticano dice: madre mía, pero si esta gente es la que está detrás de la corrupción en el banco de Véneto. Y ahí se encuentra con Calvi, con Sinona y con una serie de personajes que él ya conocía por esa trama anterior. Entonces, lo que quiero decir es que cuando Juan Pablo I entra en el Vaticano, ya trae enemigos atrás, porque ha descubierto una trama muy gorda que estaba relacionada con la mafia. Pero en ese momento tiene el poder, la capacidad de escudriñar más dentro de esos datos y sacar a luz, o por lo menos destituir a las personas que están involucradas en la trama, ¿no? Me imagino. En 2 semanas ya tiene una lista de la P2E absoluta. Además muy completa. En 2 semanas de papado tenía una lista de la P2E. O sea, consiguió, yo creo que es el único papa que ha podido conseguir muchísimos datos en muy poco tiempo, y quizá eso fue lo que aceleró su muerte. Pero fíjate de que al hilo de lo que decía Sergio, aparece también una persona que es el director del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, miembro de la P2E también, y que se quedó con parte de esa venta del banco facilitada por Marcinkus. Fíjate de que Marcinkus no solamente consiguió eso, sino que consiguió además una impunidad por parte de Calvi para poder utilizar los fondos del Banco Ambrosiano en nombre del Vaticano para cualquier tipo de negocio, fuera el que fuera a nivel mundial. Es como decir: si alguien de la mafia me da a mí X millones, yo lo hago a través del Vaticano limpio, lo blanqueo, el Vaticano se queda con una parte y el resto para el banco totalmente limpio. Y aparece en nombre de un obispo americano. Marcinkus, cuando hablamos de Marcinkus se nos olvida decir primero que es cardenal. Perdón, cardenal. Que no, cardenal. Igual no que Villot, que estamos hablando. Sí, de cardenales. Villot para arriba, Villot para abajo, pero que son cardenales. Cardenales. Personas de confianza. Cuando el Papa Juan Pablo I tiene acceso
a través de una revista italiana que publica los nombres de 121 personas que forman parte de esa logia masónica, que además la forma un ex camisa negra, nazi, hombre de Mussolini, en fin, que el fundador de la logia también traía un pedigrí interesante. Aparecen 121 masones y entre ellos aparecen jefes de Estado, primer ministro. Giulio Andreotti, por ejemplo, figura en esa lista. La publicación de esa lista provoca la caída incluso del gobierno italiano y efectivamente Juan Pablo I inicia esa investigación que tú decías. Empieza a decir, vamos a ver, vale, esta revista ha publicado una lista de 121 personas que son de la masonería. Hay que recordar que la masonería, el hecho de pertenecer a una logia masónica implicaba la excomunión. Entonces, si un cardenal o un obispo pertenece a una logia masónica, pues ya es el colmo. ¿Había nombres? ¿Nombres de personas del Vaticano? Sí, aparece el cardenal Villot, el cardenal Marcinkus y bueno, otros militares, políticos. Actuales presidentes del gobierno de Italia. Mafioso. Todos. Era una logia que en realidad, bueno, cuando Geli la funda, aglutina a lo mejorcito de la casa, ¿no? Ahí van todos los mafiosos, ahí va Sindona, que estuvo después en Estados Unidos en la casa. Luego Calvi también, Roberto Calvi, que llega a ser director general, en este caso del Banco Ambrosiano, que entonces, aparece también. Hay unos documentos que forman parte ya de esa leyenda de la muerte, ¿no? Que no es leyenda, que realmente murió, pero bueno, claro. Forma parte de lo que envuelve el misterio de la muerte de Juan Pablo I. Unos documentos en la mano. Cuando hay dos versiones, tú antes comentabas, entra la monjita y ella cuenta que ve un vaso encima de la mesa y que el Papa tenía unos documentos en la mano. ¿Cuál es la segunda versión? Que no existe el vaso encima de la mesa y los documentos desaparecen. Exactamente. Y no fue la monjita la que fue la primera en verlo, sino ¿quién es? Su secretario particular, John Meyer. Yo he hecho 2 columnas porque hay unas contradicciones tremendas de hora, de quién llega primero, quién llega después. Vamos a conocerlas. Pues mira, por un lado la fuente vaticana dice que fue el secretario particular del Papa quien encuentra el cadáver a las 5:30. Otras fuentes, entre ellas la propia hermana Vicenza, dice que es ella, esto no lo reconoce hasta 1991, o sea que no estaba la cosa como para hablar. La hermana Vicenza reconoce que se lo encuentra sentado leyendo unos documentos que desaparecieron, pero que se lo encuentra no en su cama, sino que en su mesa de trabajo, en su despacho, que ni está en pijama ni muchísimo menos, sino que está trabajando. En sus papeles, en sus manos hay documentos. Hay otra versión. Entonces la hermana Vicenza es la que llama a su secretario, y su secretario ¿a quién llama? Pues este personaje siniestro que es el cardenal Villot, ¿no? Ese secretario de Estado Vaticano que sería la tercera persona que después llamaría al médico. ¿Qué dice la versión oficial? Pues que ha muerto de un infarto de miocardio, pero claro, autopsia, Bien. Resultado de la autopsia. Infarto de miocardio. Simplemente viendo un cadáver. Para dar cardiorrespiratorio. Sí, ¿no? pero simplemente se te para y dejas de estar muerto. Simplemente viendo un cadáver. O sea, ni autopsia ni nada. Normalmente la mayoría de las muertes, o muchas de las muertes, se producen por cardiorrespiratoria. Pero el problema es saber qué produce. Si ha sido un infarto, si ha sido por algo, porque le han metido un tiro en la cabeza, en fin, pero aparte los testigos, efecto reacción. Mira, los testigos dicen, los que vieron al pontífice dicen que el gesto, en un caso de infarto de miocardio, se entabla lo que se llama la batalla de la vida. O sea, la persona se echa mano al pecho, se descompone de dolor. Sin embargo, Juan Pablo I no presenta esos síntomas, con lo cual el infarto de miocardio, y como dice Jesús a primera vista, tú puedes, un infarto. Bueno, no hay Superman lo hace. No hay autopsia en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque sucede que la retirada del cuerpo y el embalsamamiento se podría incluir en el libro Guinness de los récords como el más rápido de la historia. ¿Y en el delito? Sí, por supuesto. Supone un delito porque se embalsamó sin los 10 días reglamentarios. Exacto. Pero o sea, el Vaticano tiene también en ese sentido sus propias leyes. Bueno. No olvidemos. Pero no en caso de asesinato. Vamos a ver. No en caso de El asesinato. asesinato hay que demostrarlo. Vamos a ver. Claro, pero si no te dejan investigar, Claro, pues no hay asesinato. No olvidemos que el Vaticano es Estado. Claro. Sí. Claro. Pero un detalle. Sí, pero está bajo las normas y las leyes. Sergio lo va a contar ahora, lo va a explicar mejor. Pero que no olvidemos- Está bajo las normas y las leyes del gobierno italiano. Perfecto, Bien. pero es que hay un tema que yo me gustaría plantear, un tema. Vamos a ver. Vayamos a los papas anteriores.
en todas las muertes, incluso conociéndose como Juan XXIII, que fue por cáncer, en todas las muertes hubo un médico que inmediatamente después certifica la muerte y la posible causa por su historial anterior. Estamos hablando de una persona que posiblemente haya muerto de algo que no estaba en su historial anterior. Como poco, eso debe de aclararse con una investigación mínima. Pero es que ahí no hay investigación ninguna. Claro. La muerte de Juan Pablo I tiene una causa abierta en los tribunales de Roma, y la causa ha ido prosperando, se ha ido avanzando hasta que llega a la soberanía que el Estado Vaticano tiene como Estado, ¿no? Tiene soberanía propia. Entonces, aunque el Estado de Roma, el Estado de Italia pida una exhumación del cadáver, el Vaticano, por ser Estado soberano, no tiene por qué hacerlo. Sería una injerencia. Se puede negar perfectamente. Exactamente, sería una injerencia que Italia le obligara. Y a lo que decía Jesús, efectivamente, el médico personal del Papa, el doctor Darros, el Papa tiene una salud de hierro, un poquito de tensión baja, pero por lo demás no tiene ningún problema de salud. Y ¿cómo justifica el cardenal Billot que no se le hiciera la autopsia al Papa? Porque la historia se vende o se justifica como que el Papa, por error, ha tomado más medicación de la cuenta de su propia medicación y que ha muerto por sobredosis. En caso de hacer una autopsia, saldría la sobredosis, la hipótesis del envenenamiento planearía por encima de la muerte de Juan Pablo I y no sería, sería un escándalo. Billot y su entorno, entre ellos el doctor Buzzonetti, dio por hecho que el Papa Juan Pablo I había tomado un vasodilatador que después nadie sabe dónde se compró, porque la farmacia vaticana no se compró, su médico no lo recetó, entonces nadie sabe dónde salió ese vasodilatador. Dieron por hecho que había sido una sobredosis por una posología excesiva de su propia medicación y lo dieron por hecho. La pregunta es evidente: un hombre como Juan Pablo I, que lleva toda su vida tomando una medicación, ¿por qué un día se va a tomar dos o tres? Y a un papa no me lo veo automedicándose. Jesús, me estaba acordando de la película del Nombre de la Rosa. Sí. Leyendo ahí el Papa leyendo sus documentos y de buena primera pasándose el dedo. Sí, pero fíjate de que si tomamos la teoría, la hipótesis, mejor dicho en este caso, de que puedo morir a manos de alguien mandado por propaganda DUE, es posible que fuera por una droga inolora e insípida añadida al tratamiento del Papa, ¿Potasio? Que curiosamente se llama digitalina, dedo. Curiosamente, el dedo ejecutor. Y es posible que hubiera muerto tras la ingestión de esta droga, que actúa entre las 2 y 6 horas después de la ingestión de la misma. Pero hay otra cosa más, y me vaya a llamar ya conspiracionista a tope. Pero es que hay un dato que todavía se está estudiando y además se ha admitido a trámite por algunos investigadores serios, y es que existe una llamada a los embalsamadores, ojo a esto, 1 hora antes de descubrir al Papa muerto. Casualidad. A lo mejor era para pedir presión, ¿no? Presupuesto. Es curioso. Después se dice, por un lado se dice, el Papa murió hace las 23 horas, y por otro lado se le escapó a esta monjita y a los embalsamadores decir de que el cuerpo estaba tibio todavía cuando lo encontraron, hablando a las 5 de la mañana. Sor Vicenza, de hecho, llega a decir años después que el mundo debía de saber la verdad, porque hay dos versiones y ella misma expone dos versiones, como ha comentado antes Sergio, contradictorias. En una, ese Papa, Juan Pablo I, acostado, en esa segunda... En una es asesinato y en otra es muerte. Exactamente. Entonces, esa hipótesis... Sí, pero aquí han caído cabezas incluso. Hay un párroco, Jesús López Sáenz, que es autor de un libro que no se puede vender en librerías, porque está prohibido, entre comillas. Libro prohibido, sí. Que habla precisamente de la conspiración vaticana. Pero bueno, yo hago una pregunta. A lo largo de la historia... en el Vaticano, desde Papa Borgia hasta la actualidad, no, hombre, que sí, que es cierto que nos llama la atención en la actualidad hechos como ese, o por ejemplo el asesinato de JFK, pero que no olvidemos que eso, por desgracia, ha seguido pasando incluso hace poco tiempo con el famoso... Incluso el disparo al Papa Juan Pablo II fue precisamente porque el Vaticano, descubriéndose después toda la trama, incluso Calvi aparece muerto, viéndose toda la trama que está detrás de todo esto, el Vaticano decidió cambiar su apoyo, mejor dicho, el amparo de la logia
por el amparo del Opus Dei y los jesuitas, y a partir de ahí se vieron amenazados y disparó al Papa. Otro elemento de esta conspiración, otra casualidad, lo podemos llamar así, el Papa se reúne con el patriarca ortodoxo Nicodim, como hemos dicho, y el patriarca ortodoxo muere igual que murió Juan Pablo I, unos días después de la reunión. Hay incluso un interrogante que dice, ¿se equivocaron de taza al servir el café y ese veneno iba para Juan Pablo, ese día se para equivocaron Juan Pablo I? Entonces hay mucha trama, y por ejemplo que todos los elementos, todos los personajes que intervienen en la trama mueren de una forma muy particular. Mira, por ejemplo, Sindona, el mafioso que empieza a trepar dentro de la estructura vaticana, muere en la cárcel tras ingerir un café envenenado. Gillette, que fue el fundador... Si vais a italiano, moraleja, un mosquino. El café italiano es malo. Gillette, por ejemplo, que el fundador de esta logia, como decimos, desaparece del mapa, y es cuando se descubre toda esa trama donde cae Giulio Andreotti y todo su gobierno. Calvi es detenido, al año es puesto en libertad, viaja a Londres y aparece colgado de un puente, pero desde el principio se supo que no se había ahorcado, que no era suicidio. Y su mujer llega a decir, a mi marido lo han matado las luchas vaticanas. Y Marcinkus no le pasa nada, siguió respaldado por Juan Pablo II, lo mantuvo en el Banco Vaticano hasta que se jubila en 1996. Eso sí, una vez que se jubila, lo manda a Texas, a una diócesis allí en Estados Unidos, donde muere en el año 2006. Es decir, que todos los nombres de esta clave y de esta historia de Juan Pablo I tienen un final cuando menos sospechoso. Y el último interrogante que pongo ahí sobre la mesa, ¿Juan Pablo II sabía que Juan Pablo I había sido víctima de una conspiración? Pues lo dejamos en suspense, Si vamos a recomendar ahora unos libros muy brevemente, porque tenemos unos correos que leer. Sí, recordaros que hoy